Bueno, estamos en nuestro módulo 3, componentes principales de una aplicación en Android. Vamos a entrar a discutir esos componentes principales, cuáles son, para qué nos sirven, y vamos a empezar con el primero. Entonces, dentro de los componentes principales, ¿cuáles tenemos? Tenemos las actividades, los servicios, los receptores de emisiones y tenemos los proveedores de contenido. Esos serían los componentes principales de una aplicación en Android. Entonces entremos a mirar la actividad. Ya les mencioné anteriormente que la actividad es uno de los componentes principales más importantes en Android. ¿Por qué? Una actividad es ese punto de entrada del usuario y la aplicación. Y generalmente una actividad representa una pantalla individual y tiene su propia interfaz o su propio layout. Generalmente una actividad siempre carga un layout. Bueno, entonces hablemos de qué permiten las actividades. Entonces lo siguiente que vamos a ver es qué permiten hacer esas actividades. ¿Qué me permite hacer una actividad? Entonces una actividad me permite realizar un seguimiento de lo que realmente le interesa al usuario. Es decir, un usuario interactúa con nuestra aplicación y lo hace a través de del componente de la actividad. Entonces el usuario puede seguir haciendo lo que necesite, ejecutando el proceso que aloja la actividad. Es decir, una actividad puede disparar un proceso y el usuario puede salirse de nuestra actividad, hacer otro proceso y ese proceso puede seguirse ejecutando. ¿Qué más me permite una actividad? Me permite saber qué procesos usados con anterioridad contienen elementos a los cuales el usuario puede regresar, por decir, actividades detenidas, y en este sentido lo que podemos decir es que podemos abrir múltiples actividades y guardar todas esas actividades en un stack, que es lo que en Android llamamos el stack o la pila de actividades. Lo otro que nos permiten realizar las actividades es ayudar a todo lo que es ayudar a la aplicación a controlar la finalización de su proceso. Es decir, la actividad, al tener un ciclo de vida, nos permite definir precisamente el usuario a qué se va a ver envuelto, cuál va a ser la experiencia de usuario. Es decir, el usuario inicia en la actividad y en algún momento debe terminar, porque el usuario también está sujeto al ciclo de vida de la actividad. Bueno, y por último, ¿qué más me permite una actividad? Permite que las aplicaciones implementen flujos de usuarios, es decir, que entre sí y el sistema los coordine. El ejemplo más claro de una actividad es que una actividad me va a permitir compartir. Cuando estamos en WhatsApp o en Facebook y le damos compartir, eso lo hacemos gracias a una actividad. Bueno, ahora hablemos de otro componente que es uno de los más interesantes y de los que más he utilizado también durante mi desarrollo como programador Android. Es el componente servicio. ¿Qué es el componente servicio? El componente servicio también es un punto de entrada, pero en general lo que hace es que ejecuta un proceso que es más largo y lo ejecuta en segundo plano. Es decir, no me va a afectar el comportamiento del usuario, no me va a afectar al usuario lo que está haciendo el usuario en ese momento. Por decir, queremos descargar una canción en nuestra aplicación. Entonces creamos una aplicación y queremos hacer el descarga, pero queremos que el usuario no tenga que esperar mientras descarga la aplicación. Entonces, para hacer ese proceso lo hacemos a través de este componente que es servicio. El servicio se va a encargar de descargar la aplicación mientras el usuario puede seguir interactuando en las otras actividades. Entonces esto hace que el servicio sea un componente muy fuerte al momento de realizar operaciones en segundo plano o operaciones que necesitan duración muy prolongada o que son operaciones remotas. Entonces hablemos un poquito más del servicio. Entonces los servicios, como les mencioné anteriormente, también me pueden servir para, por ejemplo, reproducir música. Necesito reproducir música mientras interactúo en la aplicación. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago a través de un servicio. Entonces el servicio seguirá trabajando mientras que el usuario esté satisfecho y no interrumpa el servicio. Un servicio generalmente se ejecuta en segundo plano, lo que quiere decir que el sistema es el que debe decidir cuándo detiene el servicio o cuándo no lo detiene. En las nuevas versiones de Android hay unos requisitos más estrictos para decir cuándo se detiene un servicio y cuándo no. Pero también el programador puede decidir la prioridad de los servicios, puede decir cuándo un servicio es de alta prioridad y cuándo un servicio no puede ser de alta prioridad. Ahora hablemos del tercer componente, los receptores de emisiones. Un componente que es muy útil y sirve en muchas ocasiones para lidiar muchos problemas de cabeza. Por ejemplo,
estamos en una aplicación Android y queremos saber cuándo nuestro sistema operativo Android como tal, queremos avisarle a nuestra propia aplicación cuando hay una baja en la batería o cuando la batería tiene un porcentaje bajo. ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos un receptor de emisión, algo que nos captura esa emisión, que nos capture que el sistema operativo está diciendo que la batería está baja. Eso lo hacemos a través de este componente, el componente de receptor de emisión. Entonces, ¿qué es el componente de receptor de emisión? El componente de receptor de emisión no es un componente que el usuario pueda ver físicamente, es un componente que no es visible, o sea, no exhibe ninguna interfaz gráfica. Y lo que hace es que este componente puede crear notificaciones en la barra de estado para alertar al usuario. Entonces, un receptor de emisión es simplemente esa puerta de enlace entre otros componentes y está destinado a realizar una cantidad mínima de trabajo. Es decir, no podemos confundir un receptor de emisión con un servicio. El servicio realiza una cantidad de trabajo mucho más larga. Entonces, el receptor de emisión, ¿cómo lo declaramos? Lo declaramos con la palabra o la subclase Broadcaster Receiver. Y cada receptor de emisión se entrega como un objeto intent. Es decir, cuando emitimos, mandamos es un objeto intent. Y ese objeto intent es nuestro mensajero. Ahora hablemos de los proveedores de contenido. ¿Qué es un proveedor de contenido? Un proveedor de contenido administra un conjunto compartido de datos de la aplicación que puede almacenar el sistema de archivos. Es una base de datos SQLite que puede ser en la web o en cualquier otra ubicación de almacenamiento persistente en la que tenga acceso a tu aplicación. ¿Cómo así? Entendamos eso un poco más claro. Tenemos una aplicación y la aplicación nos guarda unos registros, por decir unos registros de imágenes. Y queremos que otra aplicación pueda acceder a esa información. Eso lo hacemos a través de un proveedor de contenido. Un proveedor de contenido nos proporciona esa facilidad de acceder a información a través de unas reglas y unas condiciones que definen los proveedores de contenido. Generalmente, un proveedor de contenido son útiles para leer y escribir datos privados y también tanto de tu aplicación y que no se compartan. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es de los proveedores de contenido, de cómo se implementan. Se implementan usando la subclase Content Provider y debe implementar un conjunto estándar de API que permitan a otras aplicaciones realizar transacciones. Ahora hablaremos de la activación de componentes. De los 4 tipos de componentes que acabamos de ver, las activities, los servicios y los receptores de emisión, todos se activan mediante un mensaje asíncrono denominado intent. Esta activación de componentes o intent es muy esencial y clave en todo lo que es el desarrollo de nuestra aplicación Android. Tenemos que tener en claro que el intent va a ser como nuestra línea de pan de cada día en nuestra programación en Android. ¿Por qué? ¿Qué hacen los intent? Un intent crea un objeto. Cuando definimos una palabra intent, el intent crea un objeto. Este objeto que crea el intent es como un mensaje. Este mensaje sirve para activar un componente específico o un tipo específico de componente. Es decir, podemos crear tanto intents explícitos diciendo que queremos abrir o un intent implícito para dejar que el sistema lo interpreta y abre lo que necesita. Entonces, para resumir, tenemos que los componentes principales de una aplicación Android son el activity, el intent, el service, el content provider y el broadcast receiver. Ahora hablemos un poco del ciclo de vida de una actividad. Cuando un usuario navega por tu app, es decir, sale de ella y vuelve a entrar, las instancias de la actividad pasan por diferentes estados. Esto es lo que denominamos el ciclo de vida de una actividad. Entonces, esos estados podemos acceder a cada uno de esos momentos de esos estados. Al momento que es decir, que el sistema está creando, deteniendo o reanudando una actividad o finalizando el proceso en el que se encuentra dicha actividad. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve el ciclo de vida de una actividad? Por decir, si el usuario recibe una llamada telefónica o cambia una app mientras usa la tuya, podemos guardar ese estado. Eso lo podemos guardar en el ciclo de vida de actividad y una vez cuando el usuario reanude, podemos abrir nuevamente la aplicación. Otra cosa importante en el ciclo de vida de actividad es que nos permite que no consumamos recursos valiosos del sistema cuando el usuario no lo usa de forma activa. Otro de las grandes posibilidades del ciclo de actividad es que no pierda el progreso del usuario, es decir, que si este abandona la aplicación en algún momento y regresa luego a la aplicación, no se pierda esa información, no se pierda lo que el usuario ya hizo, ese progreso que lleva el usuario. Y para finalizar, tampoco es importante que, por decir, cuando el usuario voltea la pantalla
hay una orientación ya horizontal y digamos que entra otra aplicación y vuelve a la aplicación de nosotros, queremos guardar que ya el usuario volteó en nosotros la pantalla, entonces eso lo traemos, también lo podemos hacer a través del ciclo de una actividad. Entonces, ¿en qué se define el ciclo de una actividad? Entonces, una actividad cuando se crea, se queda en el método onCreate. Después del método onCreate pasa al método onStart. Después del método onStart pasa al método onResume. OnResume es ya cuando la actividad está corriendo, cuando el usuario está interactuando con ella. Cuando una actividad se va a cerrar, entra un método que se llama el onPause. Luego del onPause entra un método que se llama el onStop, y luego en el método onStop pasa un método que se llama el onDestroy, y luego del onDestroy la actividad es cerrada por el sistema operativo. Entonces este es más o menos a amplios rasgos el ciclo de vida de una actividad.